Bueno, amados hermanos, quiero que nos vayamos a Segunda de Tesalonicenses 1, del 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros vemos acá a Pablo dirigiéndose y haciendo, primero que nada, acción de gracias a o sobre los tesalonicenses. Los tesalonicenses tienen un contexto de persecución. Ellos están sufriendo por el evangelio. Y lo primero que hace Pablo ante esto es dar gracias a Dios por la vida de ellos, quienes son hermanos, porque su fe aumenta grandemente. Es decir, la persecución ha venido a ellos, pero ellos han crecido. ¿Y esto a qué lo atribuirían ustedes, hermanos? Entendiendo de que esta es una iglesia perseguida, pero la iglesia crece. ¿Qué opinan ustedes de eso? Fíjense, la fe de ellos aumenta grandemente y el amor de cada uno de ellos hacia los demás abunda más y más. Yo no sé si se han fijado, pero muchos lo hacemos. Y lo que usted hace, hermano, usted no está solo. Yo también a veces lo pienso y lo pensamos muchos cristianos. Cuando vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, vemos los sufrimientos de esta iglesia y decimos, híjole, o sea, como ellos, nosotros no somos. Nadie en este tiempo tiene el sentir que hubo en esos tiempos. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, hermanos, eso no debería de ser ni nuestra expectativa de nuestra vida y fe cristiana, ni tampoco la norma. Ahora bien, eso no significa también, hermanos, que no sea bueno el hecho que nosotros ahora ya no tenemos, nosotros particularmente acá en El Salvador, en el contexto que tenemos, que estamos abiertamente predicando el Evangelio, que publicamos en redes sociales, que invitamos y no tenemos ningún problema. Obviamente, eso es bueno. El problema es cuando esa comodidad nos lleva a un desprendimiento de las verdades trascendentales del Evangelio que nosotros veíamos la semana pasada, son manifestadas en la oración del Señor. Y a mí me encanta porque lo que está haciendo acá Pablo es precisamente apegándose a esas verdades del Evangelio visibles en estos hermanos de Tesalónica que han creído a tal punto el Evangelio, en esta realidad del Padre nuestro,
es su Padre, ellos son sus hijos, que está en los cielos, que gobierna sobre todas las cosas, aún sobre los que los persiguen. Y por eso a mí me encanta como Pedro, también en Primera de Pedro 5 habla sobre humillarse, le está diciendo a aquellos que están siendo perseguidos, cristianos perseguidos, que se humillen bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo ellos sean exaltados. Prácticamente Pedro está menospreciando el poder de los perseguidores. Está diciendo, ¿saben? Es la mano de Dios. Al final, a pesar de que estos están obrando en maldad, los están queriendo detener y destruir, todo esto redunda, obra, en términos de Romanos 8, para bien en la vida de aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, cuando uno tiene una cosmovisión tan real como la del Padre Nuestro, uno puede vivir esta vida por la cual Pablo está agradecido. Porque esto que están viviendo los tesalonicenses solo puede venir de creer las verdades expuestas en el Padre Nuestro. Es decir, ellos se creen más eso que las amenazas de los perseguidores. Llegan al punto de decir, bueno, ellos pueden llegar a menospreciar lo propio, igual que Cristo. Decir, bueno, si nos matan, sabemos por la palabra de Dios que vamos a estar con el Señor. Si vivimos, vivimos para Él, vivimos para su gloria. Si nos amenazan gobernantes, nosotros tenemos un gobernante en los cielos. Y esto al final solo puede ser dado por el Señor, por la obra del Espíritu. Y por eso nosotros vemos la obra del Espíritu de maneras bien claras. La fe de ellos aumenta grandemente. El amor entre ellos y hacia los demás abunda más y más. Y hasta Pablo dice, nosotros mismos ya nos enorgullecemos ante las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas estas persecuciones. Es decir, Dios está siendo glorificado. Y me encanta porque luego en esta oración, y ya nos vamos a detener más adelante a estudiarla más, lo que hace Pablo es que les habla de la retribución final, y les habla un poquito del juicio final, y les habla cómo el Señor puede libertar a su pueblo y lo va a hacer finalmente cuando el Señor vuelva, pero como también los impíos van a ser juzgados cuando el Señor retorne con sus santos ángeles en llama de fuego. Pablo les está diciendo, miren, la realidad de las cosas es que ustedes se pueden sentir perseguidos, pero la realidad del fin es que ¿quién vence es el Señor? ¿Y quiénes vencemos con Él somos nosotros? Por ende, la fe de ustedes está arraigada en una verdad mucho más trascendental que la aparente derrota que hoy ustedes piensan que viven. Y yendo al punto que usted decía, hermano, que fue muy bueno, incluso a mí me gusta siempre decir de que parte de lo que acá está diciendo en la parte sobre la justicia y la retribución final, que es del versículo 6 hasta el versículo 10, Pablo lo que está diciendo ahí en parte nosotros estamos viviendo ya leves manifestaciones de lo que Pablo está diciendo, porque ya nosotros estamos gozando de que para nosotros ahorita en muchas maneras ha habido aflicción para los que nos afligen, ha habido retribución para los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio, y Él nos ha venido a dar a nosotros también una cierta libertad, un cierto alivio a nuestra carga, a nuestra aflicción, para poder vivir la vida cristiana y predicar el Evangelio. Entonces, no es mala esta circunstancia que tenemos. Es buena. Lo malo es cuando llegamos a este punto nos acomodamos. Y ahí es donde tienen que venir las preguntas. Porque no se trata de, ay, deberíamos de volver a la iglesia primitiva, entonces consigamos que nos persigan, ¿va? No, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿será que esas verdades trascendentales que está observando Pablo, que veíamos del Padre Nuestro, van a ser las que salgan cuando se nos exprima a nosotros como que fuéramos bits, ¿verdad? De la uva sale jugo de uva. Ahorita nadie nos está exprimiendo, gloria a Dios. Pero si se nos exprimiese de esa manera, con persecución, ¿qué saldría de nosotros?
Y eso es precisamente lo que acá Pablo está anotando. Él está diciendo, bueno, es evidente, nosotros damos gracias a Dios porque su fe aumenta grandemente. Y son perseguidos, pero su fe aumenta. Eso muestra que ustedes son verdaderamente hijos de Dios. Volviendo un poquito al contexto del tema, lo que nosotros estamos viendo es a Pablo aplicando estos principios de la oración del Señor a la vida real. Acá estamos viendo ya a cristianos en la vida real, en situaciones que qué bueno, porque nos sirven a nosotros, que al compararnos no tenemos ni por ser este escenario, a cristianos viviendo situaciones mucho peores que las nuestras. Y vemos que estas oraciones de Pablo son ejemplos prácticos que reflejan las prioridades de Mateo 6 del 9 al 13. Yo les quiero preguntar cuáles son esas prioridades, si ustedes se acuerdan. En sus palabras, no tienen que enumerar exactamente como habíamos visto. Y hablábamos la semana pasada que eso es también orgullo. Estamos asumiendo que tenemos los recursos para esas tonteras. No, hermano, hay que darle gracias a Dios. Mire, cada vez que usted abra su refri, por vacío llena que la tenga, agradezca por lo que ahí está. Si usted mira, póngase a pensar, si usted mira que tiene servilletas, el otro día nos pasó con mi esposa que no habíamos ido al súper como en 2 semanas y nos quedamos en servilletas. Gracias a Dios pude agarrar unos centavitos ahí, irme a la tienda y comprar un cafecito. Yo me vine pensando, gracias a Dios por las servilletas. Pues pude traer servilletas. Y no dar nada por sentado. Y eso, por irónico que parezca, porque nosotros estamos en una situación de comodidad ante estos hermanos, nos lleva también a ver la realidad de estos hermanos y decir, hey, es que esto es vida o muerte. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que realmente estamos en una situación diferente a ellos? Si ustedes se ponen a pensar, ¿quién es quien nos sostiene con vida? Cristo. Es decir, no nos están persiguiendo, pero yo hoy me puedo morir de un infarto, hermano. No necesito que me vengan a perseguir. ¿Quién sostiene mi vida? ¿Y quién decide si sigo o no? Con vida es el Señor. Entonces, al final, trascendentalmente, en esas prioridades, se encuentra que el Señor sostiene todo lo que hay, todo lo que existe, y Él es nuestro buen Padre, y Él sostiene también todas nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces hablamos de todas estas cosas. El perdón es algo también muy importante. Y acá Pablo está precisamente echando mano del hecho de que siendo perseguidos ellos, abundan muy más en amor. ¿Se ponen a pensar eso? ¿Cuál es la respuesta de un impío ante una agresión? Venganza, ¿cierto? Se han fijado incluso cuando, y no digo que la causa no sea justa y que no sea verdad, pero no sé si se han fijado cuando gente así relacionada, activistas de derechos humanos y todo, cuando hablan de algún tipo de violación a los derechos humanos y algún tipo de crimen, ¿se han fijado el lenguaje que se utiliza normalmente? ¿Les parece a ustedes que es un lenguaje de perdón o es un lenguaje de odio, ciertamente? Es una búsqueda de justicia a lo humano, porque no estamos hablando de... La justicia nunca se hace al lado, hermano. Es decir, acá el Señor, entre el versículo 6 y el versículo 10, Pablo nos habla precisamente de la justicia siendo impartida en el juicio final, cuando el Señor venga. Pero es curioso que cuando nosotros nos vamos a la manera de los seres humanos hablar de justicia, no se ven los principios del reino expresados en la oración del Señor. Y Pablo está echando mano de esos principios también, al señalarles a ellos que ahora el amor de ellos hacia los demás abunda más y más, siendo perseguidos. Son perseguidos y hoy aman más. Esa lógica no encaja. No dice de que están sorprendidos al ver de que en todas las injusticias que han sufrido, las atrocidades y crímenes de lesa humanidad que han sufrido, ahora ellos están más claros de sus derechos y están buscando
que se haga justicia. Y no estoy diciendo que no. Pablo después le dice que va a haber justicia. No es que no va a haber justicia. Pero Pablo exalta el carácter de Cristo, que es parte de lo que también está, ¿cierto? Es parte de las prioridades en la oración del Señor. Y era interesante, me gusta este punto del perdón, porque era interesante, ¿se acuerdan? Cómo el Señor nos amarra un poquito diciéndole a Él, nosotros, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Ahí nos amarró, porque es como, ya presupusimos que también nosotros perdonamos. Si no perdonamos, veíamos la semana pasada, pues nosotros somos cualquier otra cosa, pero no hijos de Dios. Los hijos de Dios son los perdonadores. Pues esas son las prioridades de Mateo 6, del 9 al 13. El objetivo hoy es aprender a moldear nuestras oraciones con esas mismas prioridades espirituales de Pablo en estas oraciones que hoy vamos a ver. Una de ellas está en 2 Tesalonicenses y vamos a ver también una en Colosenses 1. De estas oraciones de Pablo vamos a estudiar dos oraciones clave. Y una es Colosenses 1 del 9 al 14, que es una oración por conocimiento y por una vida digna del Evangelio. Y 2 Tesalonicenses 1 al 3 al 12, lo que acabamos de leer, que es una oración de gratitud y una perspectiva eterna. Luego ustedes pueden encontrar, hermanos, y les dejo de tarea, otras oraciones importantes, como es Efesios 1 del 15 al 23, Efesios 3 del 14 al 21, Filipenses 1 del 9 al 11, Primera Tesalonicenses 3 del 9 al 13. Todas estas son oraciones que, aunque no las vamos a cubrir hoy, pero tienen todas como esas mismas prioridades. Así que nos vamos a ir a Colosenses capítulo 1 de el 9 al 12. Primero que nada, preguntarles, y yo sé que tal vez los agarro un poquito en curva, pero igual hago la pregunta. ¿Cuál es esta razón de Colosenses 1 del 9 al 12? Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Eh, si ustedes se acuerdan algo de Colosenses, ¿cuál es esa razón? Pueden usar sus Biblias. Pero en esta primera sección, y sí es cierto, de hecho la ocasión de la carta tiene que ver con eso, con los judaizantes también, principalmente son esos dos temas. Pero la razón acá es lo expuesto en Colosenses capítulo 1, donde básicamente hay un testimonio de que estos cristianos de Colosas son genuinos cristianos. Ellos han escuchado y han visto también el ejemplo de alguien. ¿Quién es ese alguien? Hay una personita importante que es mencionada ahí, Epafras, ¿cierto? Entonces, Pablo no es, si ustedes se fijan, Pablo no es acá quien sembró esta iglesia y quien evangelizó a estos hermanos. Es decir, desde el día que lo supimos nos está diciendo, hey, recibimos esta noticia de parte de Epafras, sabemos que ustedes son creyentes genuinos y no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Pablo enterándose de unos creyentes que, como usted bien dice, hermana Dina, según lo que son de la carta, hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, hay judaizantes queriendo meter ideas, hay también protonósticos queriendo negar la deidad de Cristo y queriendo hacer de Cristo una criatura superior. Pero Pablo está viendo, pero esos son creyentes y hemos recibido buenas noticias de Epafras y hemos visto el buen testimonio de Epafras y de ellos. ¿Qué piensan ustedes de que Pablo, su primera reacción es no cesar de orar por él? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué les hace pensar? Ustedes se enteran que hay cristianos en un lugar muy atacado, muy difícil. La primera reacción es orar. ¿Por qué? Fíjense qué importante.
porque esto al final es un entendimiento de en qué está sustentada nuestra fe. ¿Por qué oramos al Señor? Porque nuestra fe sea fortalecida, porque nosotros podamos ser fortalecidos, ser llenos del conocimiento del Señor. ¿Por qué oramos por eso? Sí o no es un reconocimiento de que esta buena dádiva que es el conocimiento de Dios viene de Él. Es Él el autor de nuestra fe. Y por eso nosotros mostramos una dependencia de la obra continuada del Señor para que nosotros permanezcamos aún, hermanos, ante los embates del enemigo, aún ante las artimañas del error que no van a hacer falta. Fíjense que esto es algo bien importante lo que acaba de decir Jonathan y ver nosotros también el que podamos nosotros ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría, de comprensión espiritual, el poder andar como es digno del Señor, haciendo todo lo que Él agrada, dando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ver estas cosas como una provisión, como la más grande provisión. Porque está bien relacionado, ¿se acuerdan a lo que veíamos la semana pasada sobre el Padre Nuestro? Desde ahí nosotros ya recibimos una dádiva, que es la adopción. Hemos sido adoptados, hemos sido en Cristo hechos hijos de Dios y hoy somos coherederos con Cristo. Y nosotros acá vemos entonces de que esta petición por provisión es fundamentalmente una petición sobre el conocimiento de Dios, sobre un crecimiento nuestro a la estatura de Cristo, que nos permita a nosotros tener un conocimiento, pero de su voluntad, porque el problema que había en Colosas es que había una oferta de conocimiento, pero el conocimiento era un conocimiento vano, era un conocimiento falso. Pablo está orando para que sean llenos del conocimiento de su en toda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjense, ante una oferta amplia allá afuera de conocimiento, entre comillas, que es falso conocimiento, nosotros sabemos, todo lo que está fuera de Cristo y su palabra es un falso conocimiento, me refiero a todo lo que se opone, obviamente. No estoy diciendo que el álgebra de Baldor es falso. Todo lo que se opone pues, al conocimiento de la palabra de Dios es falso. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es, si nosotros no dependemos del Señor y si nuestra perspectiva que nos lleva a orar no confía en que el Señor es quien provee, quien sostiene nuestra fe, estamos en problemas. Imagínense la ansiedad en la que debería caer un Pablo que no confía en el Señor. Sabiendo que están todos estos maestros haciendo una oferta, bienvenido hermano, haciendo una oferta nociva, bombardeando, él ni siquiera tiene una presencia física, él está interactuando con ellos, hablando de Epafras, quien ha sido alguien que les ha guiado, les ha dado un ejemplo, les ha predicado la palabra. Él no tiene el control acá de esto, pero él está pidiendo estas cosas. Y eso nos lleva a nosotros a pensar lo importante que es que nosotros oremos también. Uno, por nosotros ser sostenidos. Es el Señor quien nos ha dado la nueva vida. Es el Señor quien nos ha dado ese nuevo corazón, ese nuevo nacimiento, quien nos ha dado la fe. Y nosotros oramos porque Él nos sostenga, porque Él nos dé, en algún sentido, hermanos, ese pan nuestro también, de cada día. Por eso es que también hablamos de la palabra de Dios muchas veces como nuestro pan, como nuestro alimento. Y que ese pan no haga falta, que nosotros crezcamos en la palabra. Si no, hermanos, estamos de verdad a deriva. Pónganse a pensar ustedes también
en aquellos familiares, amigos, algunos dicen ser cristianos, otros son abiertamente incrédulos, por quienes nosotros deseamos nosotros que ellos vengan a Cristo. ¿Creen ustedes o no, bajo este ejemplo tan precioso de Pablo, que deberíamos de estar orando por ellos? ¿Verdad que sí? Deberíamos de estar orando por ellos. Si hay algún hermano, amigo que consideramos que dice es cristiano, pero no mucho, al menos sus frutos no lo muestran, o algunas doctrinas que expresa son poco preocupantes. Bueno, lo que está orando Pablo es nuestra oración también, debería de ser nuestra oración. Pablo parte por decirle, bueno, agradecemos al Señor que ustedes son hermanos, que tenemos ese testimonio de Epafras, pero nosotros lo supimos y no hemos cesado de orar por ustedes. Y nosotros deberíamos de tener esa mentalidad. Estamos en Cristo, pues deberíamos de estar orando los unos por los otros. Si nosotros notamos, por ejemplo, en nuestra iglesia, lo obvio que va a haber entre cualquier comunidad de pecadores, notamos debilidades, notamos problemas, defectos en nuestros hermanos, pecados. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Orando, ¿cierto? Deberíamos de estar orando porque sea el Señor quien nos llene del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos andar como el digno del Señor. Es decir, que si se ha infiltrado entre nosotros un conocimiento que no es el conocimiento acorde a la palabra de Dios, que seamos llenos del verdadero. Ese conocimiento de la voluntad de Dios, que tengamos una comprensión espiritual, no una comprensión carnal de las cosas. ¿Qué creen ustedes que es la comprensión espiritual? Es básicamente discernimiento, lo que tú decías también, la palabra, esas dos cosas se complementan. Esto, mis hermanos, la comprensión espiritual, que es algo obrado por el Espíritu Santo en nosotros, es decir, no es una comprensión en nuestra carne. Yo no sé a cuánto les ha pasado cuando ustedes se ponen a analizar en la carne, alejados de la palabra, sin oración, una situación. ¿Qué empieza a hacer su mente? A crear ideas, ¿verdad? Correcto. A mí me pasó hace no mucho tiempo con un hermano que nos sentamos a hablar y este hermano me comentó una situación que me involucraba a mí supuestamente, pero que era un guión totalmente creado en su mente por una mala interpretación de unas palabras mías. Y luego esta persona pasó interpretando muchas situaciones en las que algunas incluían que tal vez me veía que yo iba a la carrera y le saludé rápido, antes esquivo. Y empezó a ver una caricatura, pero esta persona estaba totalmente convencida de que esa era la realidad. ¿Saben? Esa es una comprensión carnal. Y nosotros no debemos de ser aquellos que viven bajo una comprensión carnal. ¿Cómo terminamos viviendo bajo comprensiones carnales? Yo les pregunto. Totalmente. La óptica bíblica. Me encanta. ¿Saben? El problema es que nosotros usamos nuestras propias ópticas. Y aquí vienen todo este montón de falsas filosofías que nosotros mismos aplicamos a las realidades que vivimos y terminamos distorsionando todo. Y eso nos lleva, irónicamente, a lo contrario de descansar en el Señor. Rechazamos los puntos claves que acá Pablo está mencionando.
el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Ya lo responde el hermano, ¿cierto? Hay personas que andan queriendo un sueño, andan queriendo una voz audible del Señor, porque quieren alguna experiencia mística, pero la realidad de las cosas es que Dios ha hablado, y ha hablado claramente, abundantemente. Aquí está su palabra revelada, inspirada, ¿cierto? Por ende, lo que dice hermana Evelyn es una realidad. Si usted y yo, hermanos, estamos en la palabra, nosotros vamos a, se nos va a exprimir y lo que nos va a salir es palabras. Pero si nosotros estamos saturados del TikTok, una lluvia de videos, es chistoso porque uno le mete cualquier pila. El otro día con mi esposa nos salieron unos coritos ahí, medio bayuncos, que eran como caricaturas con coritos, pero coritos pelados, ¿no? Sí, de verdad, totales pelazones, ¿no? Que me apareció el llave en la cocina y en la sala, y que yo no voy a hacer gallina, decía. O sea, este video de mi esposa, vamos a la red. Y empezamos a darle así, y todos eran ya coritos claro, entonces yo estoy alimentando mi cabeza, y ese es mi, ¿sabe, hermano? Esa es mi base de datos, por así decirlo. De ahí estoy extrayendo yo mi información. Ese es mi alimento. Le pongo otro ejemplo de la vida cotidiana. Yo tengo una gatita y la animala hace unos días andaba que le había salido un como sarpullido aquí y botando pelo. Y nosotros le habíamos comprado unas bolsas de whisky que ya nos dijeron que son pésimas esas cosas. ¿Qué manera de vender? Ahí le pones de una marca ahí. Nos dijeron que era pésimo. Miren, le quitamos ese volado, le empezamos a dar atún, así, normal. Y la animalita, el pelo de nuevo, bien, se le quitó el sarpullido aquí. El alimento, hermanos. Es que la misma naturaleza que fue creada por Dios ya nos habla las verdades que después en su palabra inspirada, Él mismo nos dice. Si nosotros nos alimentamos, hermanos, como creyentes, que tenemos una nueva vida en Cristo y que deberíamos de estar cimentados en la palabra, vamos a ser como mi gata que se estaba comiendo esas malas comiditas, ¿verdad? Se nos va a empezar a caer el pelo, hermano. Vamos a empezar a mostrar, eso se va a ver. Y nuestra salud va a venir para abajo. Nuestra vida de oración va a ser de verdad, si no es que nula, va a ser pésima, mala. Para usted orar, usted necesita el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pide Pablo. Eso está en las prioridades para con los colosenses. Oye, él se enteró que son creyentes. Él se enteró que conocen la palabra. ¿Y qué pide para ellos? Conocimiento de Dios. Luego también que ese conocimiento lo lleve a qué? ¿Cuál es el siguiente de los puntos clave? Caminar digno del Señor, ¿cierto? Digno de esa vocación a la que hemos sido llamados. Porque si nosotros conocemos del Señor y no caminamos como Él nos manda, ¿qué somos? ¿Alguien que lo diga? ¿Qué soy yo si digo una cosa y hago otra? Hipócrita, desobediente. Sí, muchas veces lo somos. Tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios, que esa le pedimos al Señor que los traiga para nuestras vidas. Y nosotros, esa respuesta del Señor va a venir, ¿sabe de qué manera? Usted va a ir a la palabra, usted se va a congregar. ¿Sabe por qué es importante congregarse? Usted no puede ser un monje que se va a meter a la montaña, porque usted necesita el cuerpo de Cristo, necesita a sus hermanos y sus dones, necesita sus pecados también para que los perdone. Necesita estar aquí en la comunidad de fe. Si usted no se congrega, usted no crece. Los dones nos edifican, unos a otros, nos edificamos, unos con nosotros. De eso nos lleva a un caminar digno del Señor, en imitación del Señor. Esto nos lleva también a ¿qué más? Fruto en buenas obras.
yo camino como es digno del Señor, entonces aquí vienen las verdaderas buenas obras. Que las verdaderas buenas obras son fruto, eso me encanta. Es el fruto del Espíritu, por ejemplo, es algo tan famoso que siempre hablamos en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y a veces no lo hemos memorizado. Y algunos andan queriendo agarrarlo como que es una lista de tareas. No, no es una lista de tareas. Cuando hay un fruto, ustedes creen que siempre uso este ejemplo, pero lo voy a usar toda mi vida. El palo de mango no viene y empieza eh, el mes, ahorita que están cargados. Cuidado, hermano. Peligroso, hermano. He vivido experiencia ya. Tanto en el suelo como cuando está en el aire, ¿verdad? Está en el aire, le puede caer, está en el suelo, usted se puede resbalar en él. Pero el mango no viene y dice, hey, viene la temporada de mango, entonces voy a empezar a formular. Vamos a traer, vamos a poner así el químico, pero traer este químico, este otro, y voy a extraer vitamina C, y entonces voy a hacer una fórmula, y voy a venir, y entonces la rama va a venir, y en tantos centímetros de la rama va a salir, y ahí va a empezar a crecer la flor, y después va a salir. ¿Hace eso el man? ¿Verdad que no? El fruto es un reflejo de la naturaleza. Usted tiene una naturaleza, usted da un fruto, punto. Usted fructifica. Entonces, cuando hablamos de fruto en buenas obras, ¿sabe de qué estamos hablando? Del fruto del Espíritu. Del fruto del nuevo nacimiento en ustedes y en mí, de la palabra de Dios en ustedes. Es decir, esto, yo ni siquiera estoy en un esfuerzo moralista por hacerlo, sino que empieza a haber una fructificación. Y eso es parte de lo que Pablo ve como una prioridad en la oración, porque es una dádiva espiritual y se la tenemos que pedir al Señor. El hecho que yo me comporte como es digno del Señor y que yo dé frutos de buenas obras es la gracia inmerecida del Señor. Porque la palabra de Dios dice de mí que yo soy enemigo de Dios. Sin Cristo, sin Cristo. Yo soy enemigo de Dios. ¿Cómo puedo yo dar fruto en buenas obras? Se puede, ¿verdad? Simular. Pero cuando usted mira a la persona que simula, hay una agenda detrás siempre. Y hay un punto en el que cuando el interés es como que una agujita, el interés detrás, el interés carnal detrás de una persona es ponchado, usted se va a dar cuenta que esas buenas horas se acaban y lo que sucede es, se muestra la verdadera identidad. Las obras de la carne, ¿verdad? También ahí está en Gálatas 5, parte de lo importante que el Señor nos da y es parte de las prioridades en la oración. Nosotros oramos también por eso. Fortaleza, perseverancia y gozo. Si alguna vez nos sentimos débiles, la respuesta no es, ay, que yo no estoy orando porque me siento alejado del Señor. ¿Qué opina usted de eso? Le oigo. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos alejados del Señor? Yo creo que lo primero sería Examinarnos. que, ¿verdad? Pues ir a la palabra porque es donde podemos hallar, siempre en oración, perdón, pero lo primero es recordar que para, por ejemplo, si fuera un pecado o algo, pues que siempre podemos mirar con Dios. Entonces, pero lo primero, bueno, examinar Dios. Lo importante de eso que mencionaste de examinarnos es que nuevamente volvemos al conocimiento de Dios. Porque no nos examinamos bajo parámetros carnales, sino salimos, oye, a ver, uno saca unas autoconclusiones, no, lo que pasa es que yo,
Y uno inventa cualquier locura para venir y excusar que yo me estoy sintiendo así, porque yo así soy, hombre, yo soy bien de temporadas. Temporada. ¿Qué de temporada? ¿Qué de la carne? Usted no está en la palabra. Ah, no, que de temporada. Es que si soy yo, ya me va a pasar. Ya sea aquel, pues, déjalo. No, hermano, perdón, son tonteras. No es lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí no es Pablo, sabiendo que ustedes andan en sus temporadas, entonces yo le pido al Señor que les ayude a que dentro de unos 3 meses ustedes... No, nosotros en todo esto venimos y como dice Raquel, nos examinamos, pero a la luz de la palabra y en dependencia del Señor. Bueno, si la palabra dice algo que va en contra de lo que mi carne me está diciendo, pues entonces le pedimos al Señor la fortaleza. Señor, fortaléceme, porque yo genuinamente no quiero ahorita orar, pero en obediencia vengo. Fortaléceme porque yo no quiero ir a la iglesia, de verdad no tengo ganas de ir a la iglesia. Alguien decía el otro día, no sé si yo, pereza social. Y venimos y se lo aplicamos a la iglesia. Hermano, se llama pecado. Eso se llama venir y no dividir el cuerpo de Cristo, no solamente venir y causar una división, dividir el cuerpo de Cristo cuando usted también se mira, y se saca, usted está dividiendo el cuerpo. Eso está haciendo, no, que tengo pereza social. Hermano, arrepiéntase, esa es la arrepiente. No, quiero dar, él no va a poner rapidito ahí para irme. Hermano, pídale al Señor fortaleza, porque Él es quien nos fortalece. Y eso es en lo que está, eso es por lo que está orando Pablo. Y nuestras oraciones deberían de tener esa misma identificación de prioridades. Fíjense, hay algunas características destacadas, particularmente segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 12, que era el texto que habíamos leído originalmente. Hay una perspectiva eterna, y la perspectiva eterna ustedes lo van a ver, les voy a leer versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado en todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído, ojo, creído por ustedes. Algo importante, la perspectiva eterna. El regreso de Cristo siendo visto como algo real. Póngase a pensar usted si de verdad tiene esa perspectiva cuando usted ora. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor porque Él nos guarde, porque Él nos libre de toda acechanza del enemigo, ¿de verdad estamos pensando en que el Señor de verdad va a llevar a cabo esto? Siempre que nosotros venimos y nos acercamos al Señor, tenemos esa perspectiva eterna. Yo sé que tenemos temas ahorita locales, pues, o sea, del momento que nos apremian. Pero la perspectiva eterna es lo que es lo que nos ancla que el Señor nunca ha fallado a sus promesas. Él va a cumplir sus propósitos eternos, cuales hemos sido llamados por amor a su nombre. Tenemos esa perspectiva eterna. Cristo va a volver. Va a haber un juicio. Esto es una realidad. Por ende, yo oro por justicia, para que yo pueda andar en justicia, para que sea hecha justicia en el mundo. Glorificación. El Señor va a venir
y va a habitar en medio de su pueblo. Él se va a glorificar en nosotros. Si el Señor lo va a hacer al final, yo también puedo orar para que su gloria sea visible hoy, para que su espíritu en mí sea visible hoy. Fíjense, algo bien importante que también ocurre en 2 Tesalonicenses 3, 1 del 3 al 12, es que el enfoque de Pablo está puesto en la gloria de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? La gloria acá, a pesar de que se da gracia a Dios por estos hermanos, en el versículo 3, y luego incluso Pablo dice, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Saben qué es lo que dice Pablo al respecto? Me dice, este señal evidente que ustedes son la verdadera cáscara con que se cura el giote. No dice eso. Dice, esta es señal evidente del justo juicio de Dios. ¿Saben? Para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. El centro es la gloria de Cristo. No, hey, qué maravilloso estos hermanos, mira cómo ellos son el enfoque de la gloria del Señor. Cuando usted ora, hermano, cuando nosotros oramos, debemos de orar pensando en que el Señor sea glorificado. Y saben, como nosotros somos su pueblo, esa es la buena noticia, cuando usted y yo le pedimos algo a Él, lo pedimos como aquellos que viven para Él. Entonces, la respuesta a nuestras peticiones termina en la gloria de Cristo. Si estamos pidiendo porque el Señor nos libre de la aflicción, lo estamos haciendo para que Cristo sea glorificado. Si estamos pidiendo por provisión material, ¿qué creen que debería ser el fin? La gloria del Señor. ¿Por qué? Porque que usted y yo sigamos vivos, saben que el Señor nos dé de comer, nos sostenga, es literalmente como el equivalente de la gasolina de que la obra de Dios en el mundo a través de sus escogidos en la gran comisión siga adelante. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar sin alimento? ¿Usted cree que el Señor nos va a desamparar si Él está con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Sabe? Lo que pasa es que a veces no entendemos la forma en la que el Señor nos provee. A veces nos provee la muerte. A veces nos provee la muerte. A veces nos provee pruebas, aflicción, persecución, libertarnos de la aflicción. Y en todo esto el carácter de Cristo es mostrado. Cristo es visible en el mundo. Su nombre glorificado a través de nosotros. Entonces nosotros venimos y nos acercamos en oración y le pedimos al Señor que Él se glorifique a través de todo lo que le estamos pidiendo. Y luego hay una dependencia total de la gracia de Dios. Eso es bien importante, hermano. Cuando nosotros dependemos de la gracia del Señor y no una dependencia en que nosotros vamos a hacer algo en nuestras propias fuerzas, nosotros estamos verdaderamente descansando en el Señor. Entonces hay, hermanos, un equilibrio entre esa gratitud que nosotros tenemos al Señor por aquello que Él ya hizo y también entre la petición. Ya leyendo la última sección, que es el versículo 11 al 12, dice, con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios les considere digno de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos gratitud por lo que ya el Señor hizo, pero nosotros oramos para que el Señor nos considere dignos. Oramos para que Él nos sostenga en este llamamiento y pueda cumplir todo ese deseo de bondad y la obra de fe para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros. Cualquiera puede decir, pero ¿y eso entonces? Todo eso es espiritual. Hermano Carlos, todo eso es espiritual y si yo ahorita necesito una provisión, mi hermano, si el Señor lo necesita a usted vivito y coleando en este mundo, le va a proveer, créame.
Y el Señor va a ser glorificado en nosotros y nosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios. Es decir, cuando yo vengo y digo, Señor, yo te pido, ¿verdad? Porque no tengo ahorita para esto o para aquello. Bueno, el Señor le va a contestar de varias maneras, hermano. Muchas veces es que usted no tiene porque ha sido no diligente en su gasto. Usted no tiene porque ha venido y ha gastado más de lo que percibe en cosas que no son de primera necesidad. Y entonces el Señor le va a contestar con sabiduría. Hey, mira, ya no deberías de hacer esto. Entonces hoy deberías de vivir de esta manera. Y eso es una respuesta. Muchas veces la respuesta, porque hay situaciones apremiantes, es que el Señor nos provee. Eso hablando de lo material. El bien nos da. Hay enfermedad, a veces el Señor sana. A veces eso es lo que glorifica al Señor. El Señor viene y sana. Y nadie puede explicar qué pasó. Sucede. El Señor obra milagros hasta el día de hoy. Oramos por un hermano y se sanó. Gloria a Dios. Pero a veces oramos y ¿saben qué? No se sana. Se pone a pensar en cuántas provisiones hay ahí también. El Señor no deja de contestar. Está proveyendo muchas cosas. Dependencia de Él, contentamiento, comprensión de su gracia, comprensión del Evangelio. El Señor viene y contesta. Nosotros estamos agradecidos por su obra ya hecha en nosotros, pero no dejamos de pedir. Porque nosotros somos aquellos que constantemente entienden que necesitan del Señor en absolutamente todo cuanto viven, hacen, tienen. Y hay una pregunta: ¿qué diferencia ves entre orar con perspectiva eterna y orar solo por necesidades del día a día? Les escucho. Totalmente, hermano, y gracias por compartir eso, porque definitivamente es algo por lo que muchas veces luchamos y no nos damos cuenta, fíjense, porque a veces, sí, y les digo, es un pensamiento que a muchos se nos ha ido, a mí también. Pero es gracioso porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, de hecho. Nosotros hoy, de hecho, ya hubiese deseado, nosotros vemos en Hebreos 11, de que literalmente Abraham saludó de lejos a las promesas y hubiese anhelado tener lo que nosotros hoy tenemos, ese pacto que hoy tenemos en Cristo, el conocimiento que hoy tenemos. Y es precioso porque en esta sección de primera, de segunda Tesalonicenses 1, hay una comprensión de una realidad, que eso debe de ser la base en la cual nosotros, porque aquí no solamente está hablando de escatología, Pablo, está hablando de la realidad presente, porque él está diciendo cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo. O sea que Pablo está diciendo, Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo, ahí es donde es su ubicación actual. Es decir, lo que estamos esperando es nada más su manifestación, que sea visible por todo hombre, todo ojo le va a ver. Pero Él ya está en los cielos, Él ya está reinando y Él va a venir con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Pero Él ya está sentado en el trono y esa es la base con la cual nosotros tenemos una perspectiva. Yo vengo y oro, yo entiendo que el Señor reina. Entonces, ya sea aquello, y saben, creo yo que la mejor respuesta a esta pregunta es no crear lo que se le llama una falsa dicotomía, ¿verdad? O esto o aquello, porque cuando hablamos del día a día y lo eterno, no es que sean enemigos. El problema es cuando nosotros nos volvemos personas del día a día, no entendiendo que el día a día es parte de una perspectiva eterna. Cuando yo pienso en que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que un día va a volver, eso a mí me anima a que mis oraciones del día a día tengan como cimiento esa realidad. El Señor, Él está sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Él está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, cada vez que yo oro, Él tiene el poder para hacer todas estas cosas. Lo que Pablo luego viene y dice, que Él venga y los dignos del llamamiento cumplan todo deseo de bondad y la obra de la fe con poder, a fin de que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En medio de todo esto, hermanos, hay muchas oraciones contestadas. Algunas de ellas del día a día, pero todas con perspectiva eterna. Si vamos a venir y glorificar al Señor, lo vamos a hacer en el día a día. Pero la gloria del Señor es un aspecto escatológico, eterno. Entonces, el día a día visto en una perspectiva eterna.
Esa debe ser nuestra manera de pensar estas cosas. Y ya para terminar, aplicación práctica. Esto es algo para que nosotros lo pongamos en práctica. Obviamente no solo lo vamos a hacer acá, yo hoy nada más voy a orar brevemente, pero esto es algo que nosotros deberíamos de practicar constantemente cuando nosotros oramos. Uno, orar por conocimiento espiritual y sabiduría, que no es solamente por salud o provisión. Dos, pedir que Dios nos haga andar dignos de nuestro llamamiento. Eso es algo que debemos de pedir, hermano. Tres, dar gracias por el crecimiento espiritual de los hermanos. Póngase a pensar en los hermanos. A veces somos bien rápidos para hacernos pedazos los pobres hermanos. Vienen los hermanos y tal vez el Señor ha hecho una gran obra en ellos y ellos tienen un gran gozo que el Señor les ha sacado de algún pecado, les ha hecho crecer en algún conocimiento, les ha traído a poder tener algún crecimiento que tal vez nosotros no notamos y nosotros, que el hermano este. Póngase a pensar a veces en los detalles. Yo le digo, incluso a veces vale la pena acercarnos, hermanos, y expresarles. Cuando nosotros vemos que hay algún crecimiento, ustedes van a ver que Pablo lo hace en la carta. Lo cual lo vuelve bíblico, que usted venga y se acerque a un hermano. Y obviamente no a decirle una mentira, que eso tampoco es honesto. A decir algo verdadero, que usted mira, hermano, yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque veo que está siendo constante en estar acá en la iglesia, le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque veo, hermano, he notado un tiempo acá que ha cambiado tu manera de hablar, ya no te quejas tanto. Tengo un ejemplo. Tantas cosas por las que podemos dar gracias a Dios, lo podemos hacer hacia un hermano y animarle, y esto es un ejercicio espiritual. Y también lo hacemos en oración. Dar gracias por los hermanos, dar gracias por la iglesia. Señor, te agradecemos. Sí, tal vez como iglesia veníamos de andar gateando, bueno, y seguimos gateando, pero ya gateamos mejor. Gracias, Señor, damos gracias. Porque aún las pruebas, las dificultades, el dolor, todo esto nos ha estado formando. Y damos gracias, Señor, damos gracias por cómo has obrado en nosotros. Número 4, orar con perspectiva eterna y para la gloria de Cristo. Póngase a pensar en formas de ser. Porque tal vez el tema no será tan práctico al principio. Esa forma en la que Pablo en 1 Tesalonicenses viene y de pronto mete un poco de escatología nos puede parecer raro, pero no es raro. Pablo está hablando de, hey, ustedes están sustentados en la verdad y aunque ustedes piensen de que están en una situación de desventaja, la verdadera ventaja la tiene el Señor, quien al final va a vencer y va a habitar en medio de nosotros en gloria. Póngase a pensar en eso. Si tenemos esa perspectiva eterna y oramos también para la gloria de Cristo, que nuestras oraciones no sean enfocadas en mí. Y muchas veces hay que orar y pedirle al Señor que nos ayude por medio del poder de su Espíritu a dejar de amarnos tanto y amarlo a Él. De eso sufrimos todos, no estamos solos, hermanos. Nos amamos un montón, pero ese es mi ídolo. Y le tenemos que pedir al Señor que le podamos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Número 5, fundamentar todo en la gracia de Dios. Todo cuanto tenemos, y eso es exactamente la enseñanza del Padre nuestro. Todo cuanto tenemos viene de nuestro Padre que está en los cielos. Y por eso nosotros tenemos esperanza de que se haga su voluntad acá en la tierra con el cielo. Todo viene de su gracia. Veníamos de ser enemigos y hoy hemos sido adoptados en Cristo y somos hijos de Dios. Les dejo ahí eso para sus conocimientos y uso que ustedes lo quieren hacer. ¿Cuál de estos elementos te gustaría incorporar más en tus oraciones? ¿Por quién podría comenzar a orar usando el modelo de Colosenses 1 del 9 al 12? Consideren, hermano. Pónganle nombre, obviamente, sean prudentes, cuando decía, que entonces sí, ahí vamos a armar un relajo. Piense usted y diga, bueno, hay personas por las que yo quiero orar. Y bueno, vamos a orar, ya nos transcurrió el tiempo. Señor, te agradecemos por permitirnos venir delante de ti, por permitirnos venir a tu palabra, Señor,
y cimentar nuestro conocimiento de la oración y nuestra práctica, sobre todo de la oración, no en nuestro conocimiento carnal, sino en un conocimiento espiritual, que viene de la verdad de tu palabra y de tu espíritu obrando en nosotros esa verdad y haciendo la realidad. Padre, yo te pido que nos ayudes a orar nosotros de esta manera. Orar primero que nada porque seamos nosotros quienes aman a Dios, quienes conocen a Dios, quienes viven también una vida digna de nuestro llamamiento. Señor, que esa sea una prioridad para nosotros, que nuestras vidas reflejen la obra de Cristo, que nosotros reconozcamos mientras oramos que así como tú nos salvaste, Señor, nosotros también necesitamos de ti para caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, que podamos ser agradecidos por el crecimiento que tú has traído, Señor, a nuestras vidas y a otros hermanos. Que también oremos por el crecimiento de otros hermanos, que tal vez vemos que se encuentran en dificultades, que se encuentran en situaciones en las cuales tal vez podríamos prontamente juzgarte, pero que por el contrario oremos para que tú les fortalezcas, que tú les des arrepentimiento, que tú les des, Señor, un entendimiento y una sabiduría de Dios en Cristo para poder caminar, Señor, en tus caminos. Que oremos, Señor, también con una perspectiva eterna de las realidades celestiales, que Cristo está sentado a la diestra de Dios, que un día Él regresará en llama de fuego con sus poderosos ángeles, que Él va a traer alivio a nosotros finalmente de todas nuestras cargas, que vamos a ser nosotros glorificados con el Señor y que también los impíos van a recibir la justa retribución ese día. Padre, que eso nos lleve a nosotros a pensar cómo cada cosa que nosotros hacemos en este mundo es parte de esa perspectiva eterna. Y cómo nosotros cada día, Señor, debemos de ponernos en tus manos para poder glorificar tu nombre. Y que todo, Señor, cuanto nosotros pidamos, sea entendido en la gracia de Dios en Cristo, quien nos amó enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Es en Él en quien tenemos vida, es en Él en quien tenemos redención. Gracias, Padre Santo, por el favor inmerecido. El hecho de que hoy nosotros podamos acercarnos en oración es porque tú has traspasado, Cristo Jesús ha traspasado el velo de los cielos y hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Te pido, Padre, también por las ofrendas. Te agradecemos, Señor, porque nos permite dar lo que tú nos das. Y te pedimos, Padre Santo, que tú sigas proveyendo para todo cuanto esta iglesia local necesita. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.